Bueno, pues gracias a todos por uniros y gracias a R2 por, bueno, pues darnos ahora la oportunidad de compartir con vosotros, bueno, lo que hacemos como agencia de calificación y en particular como certificadores del Esquema Nacional de Seguridad, que es un poco lo que nos trae hoy aquí, ¿no? Lo que nosotros queremos contaros es desde la perspectiva de LEED como agencia de calificación lo que supone certificarse en el NS, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir, para que nadie se lleve a engaños y para que esto quede claro, es que la certificación del NS sigue, digamos, las mejores prácticas de cualquier certificación y en ese sentido, pues LEED no tiene ninguna relación ni digamos, utilizar los medios que se van a contar aquí garantizarían una posible certificación con el NS ni demás, ¿vale? Esto es simplemente para que lo tengamos todos claro y para ahorrarnos posibles suspicacias, ¿no? Nosotros simplemente vamos a contar como certificadores lo que es el proceso de certificación, ¿no? Básicamente, como un primer aspecto que nos gustaría destacar es que, bueno, quizás una de las certificaciones más difundidas son la de los sistemas de gestión de seguridad y lo que tiene que ver con los SGSI y la ISO 27001, ¿no? En ese sentido, la certificación del NS, del Esquema Nacional de Seguridad, que luego va a contar Domingo en qué consiste el esquema y demás, es una certificación de producto, ¿vale? Lo que se certifican son sistemas de información que dan soporte a servicios, a los que fuera, ¿no? En este caso, por ejemplo, Jorge compartirá luego lo que ha sido la certificación de los sistemas de información que dan soporte a los servicios que se prestan con R2 Docu, ¿no? O sea, la plataforma, ¿no? Entonces, eso es importante porque siempre vais a ver que las certificaciones que se emitan y que luego bueno, se pueden ver en la página del CCN, son certificaciones emitidas a sistemas de información, ¿vale? Ese es el alcance. Y como os decía, es una certificación de producto, ¿vale? Eso es bastante relevante porque bueno, tiene unas ligeras diferencias con las certificaciones de los sistemas de gestión, pero que hay que tener en cuenta, ¿vale? Entonces, desde nuestro punto de vista y para ser muy claros, básicamente es que tienes que cumplir con todas las medidas de seguridad que indica el Esquema Nacional de Seguridad, es decir, las no conformidades tienen que estar resueltas para estar certificado. Por poner un ejemplo, si hay usuarios obsoletos, esos usuarios tienen que estar borrados, o si hay cuentas genéricas, tienen que estar borradas, o si no hay redes segmentadas, tienen que estar segmentadas antes de poderse emitir la certificación, ¿vale? Aunque también hay la figura del plan de acción, siempre, digamos, ese plan de acción tiene que garantizar que todos los requisitos se cumplen antes de la certificación. Esto no significa que las causas raíces hayan sido resueltas, pueden subsistir y para eso tiene que haber un plan de acción temporal, pero digamos que las medidas tienen que estar cumplidas. En ese sentido, quizás la certificación es un poco diferente y digamos, su grado de exigencia en cuanto al cumplimiento de las medidas pues es relevante, ¿no? Y luego, por otra parte, otro aspecto que también hay que tener en cuenta y que yo creo que también Domingo nos puede ilustrar sobre esto, es que tener un SGSI certificado no garantiza en absoluto la certificación con el NS, porque al final, como todos bien sabéis, la certificación de un sistema de gestión es compatible con cualquier, digamos, set de medidas de seguridad que uno se quiera establecer en función del análisis de riesgos y demás, ¿no? Entonces, sí que es cierto que de alguna manera te ayuda, pero en el fondo necesitarás un proceso específico para asegurarte que cumples con las medidas pertinentes, ¿no? Entonces, yo os he juntado aquí una guía que es la que, digamos, explica esto con mucho detalle, ¿no? Que es la guía 825 del CCN. Otro aspecto diferencial es que sabéis que en algunas certificaciones hay certificadoras que están acreditadas y otras que no. Y en función, digamos, de lo que tú quieras, pues puedes utilizar una certificadora acreditada o una no acreditada, ¿no? Aunque sepas, digamos, que el nivel de supervisión de esa certificadora no es igual que la que está acreditada. En este caso, no es factible, es decir, solamente se pueden utilizar para certificarse
entidades acreditadas previamente por el CCN. ¿Vale? Aquí también os indico la página en la que podéis encontrar a todas aquellas entidades que están acreditadas, entre las cuales está Lead Security, pero evidentemente hay otras. ¿Vale? Cualquiera de ellas podrían abordar este proceso de certificación con el NS. En cuanto a cómo se lleva a cabo la certificación, que es un poco nuestro trabajo, ¿vale? Pues aquí sí que, digamos, el proceso es típico en el sentido de que hay una solicitud inicial en la que el que está interesado pues envía información de su alcance, nosotros le damos una oferta que tiene, digamos, pues todos los requisitos que requiere, en este caso ENAC, y el cumplimiento con la ISO 17065, que debe ser aceptada por nuestro cliente. En este caso, pues por ejemplo, R2 Sistemas, bueno, pues siguió este proceso, ¿no? Nos mandaron el alcance, nos describieron el sistema de R2 Docuo y sobre eso, pues bueno, fue lo que se acordó el alcance de certificación. Ahora haremos mención a un aspecto relevante que es un poco en relación a las entidades como R2 o R2 Docuo, que son, digamos, son prestadoras de servicios, no son sujetos obligados directamente por el esquema, cómo abordar este tema, ¿no? Pero eso lo vamos a tratar en un segundo. Por no dispersarme, solicitud inicial, a continuación una evaluación inicial en la que la compañía que quiere certificar un determinado servicio, los sistemas de información que dan soporte a un servicio, nos envía documentación soporte, pues sus procedimientos, sus políticas, en fin, su mapa de red, un poco, bueno, evaluación inicial, que lo que nos permite a la certificadora es asegurar que durante la visita in situ que hay que hacer a continuación, sobre la auditoría in situ, se va a poder verificar el cumplimiento. Esto se hace para evitar evaluaciones in situ en las que ya se sepa a priori que la certificación no va a ser posible, ¿no? Entonces, una vez se hace esta evaluación inicial, pasamos a la evaluación in situ, que ya en instalaciones del cliente y donde se pueden aplicar técnicas menstruales, es decir, un proceso de auditoría al uso. Sí que es cierto que para los que estéis acostumbrados con los sistemas de gestión es una certificación en la que se entra, digamos, más en detalle, ¿vale? Es decir, es necesario, pues como decía antes, garantizar que los procedimientos están implementados, ¿no? Finalmente, tiene lugar lo que se llama la decisión de certificación, que es en función, digamos, de la evaluación llevada a cabo en el paso anterior y que si todo concluye bien, pues termina con la comunicación al CCN. Digamos que R2 ahora mismo está justo en este paso, que es una vez que ya ha finalizado todo el proceso, está simplemente pues a esperas de la publicación por el CCN en su página, ¿no? Pero bueno, estaría el proceso todo terminado. Un aspecto también que da lugar a muchas dudas es si quién tiene que certificarse o si yo me tengo que certificar en el NS, ¿no? Importante decir es que los sujetos obligados por el Esquema Nacional de Seguridad son las administraciones públicas, ¿vale? Porque esto deriva de la ley, bueno, pues 11/2007, en fin, bueno, el sujeto obligado son las administraciones públicas. Lo que sí es cierto es que lo que dice también el Esquema Nacional de Seguridad es que aquellas entidades que den servicio a las administraciones públicas también deben de cumplir con el NS, porque si no, obviamente la administración pública no podrá cumplir con el NS, ¿no? Es decir, si estamos utilizando, en este caso, pues R2 Docuo para un trámite administrativo, lo utiliza un ayuntamiento, una diputación o lo que sea, evidentemente o ese servicio, ese sistema que da soporte al servicio que da R2 Docuo cumple con los requisitos del NS, o si no, la administración no va a poder cumplir. Por lo tanto, es necesario que el proveedor cumpla para que la administración cumpla. Esto es aún más relevante porque, aparte de decirlo la ley, sabéis que se ha publicado en Europa recientemente, bueno, hace ya un año, el Reglamento General de Protección de Datos, que al ser transcrito a la normativa española, en la Ley Orgánica de Protección de Datos, y bueno, ahora tiene un nombre mucho más largo, pero bueno, a la transposición de la directiva a España, lo que ha dicho en su disposición primera es que las administraciones públicas, a la hora de implementar medidas, recogerán aquellas que vienen en el Esquema Nacional de Seguridad. Viene a decir algo así, que no solamente todo lo que ya anteriormente estaban obligados, sino que también para proteger la privacidad de los datos que manejen las administraciones, también tienen que cumplir con el NS, ¿no? Entonces, al final esto lo que conduce es una situación donde efectivamente las administraciones públicas son el sujeto obligado, pero todos los proveedores
que den servicios a las administraciones públicas van a tener tarde o temprano, más temprano que tarde, perdón, que cumplir con el Esquema Nacional de Seguridad y certificarse para poderles darle servicio, ¿no? Entonces, un poco el escenario y lo que conduciría, por ejemplo, una compañía como R2 Sistema a certificar R2 Docu para poder dar servicios a todas esas administraciones públicas. ¿Qué particularidades tiene cuando uno es un proveedor de servicio y no es una administración pública? Bueno, pues lo primero es que el nivel de seguridad que tiene que certificar no está claro, ¿vale? El Esquema Nacional de Seguridad tiene 3 niveles, bajo, medio y alto, que en función de la criticidad del servicio a los ciudadanos, pues tiene que cumplir una serie de requisitos. Es decir, un servicio a pocos ciudadanos o con información muy básica tendría que estar en el nivel básico, mientras que ya un servicio muy crítico o a muchos ciudadanos tendría que estar en el nivel alto. Claro, si yo soy un proveedor de servicios, ¿qué nivel tengo que implementar? Bueno, pues en ese caso es el nivel que te diga tu cliente o, sabiendo qué tipo de servicio das, tendrás que elegir tú ya el nivel. Quiero decir, si tú sabes que se van a tramitar expedientes con información sensible de ciudadanos, pues lo lógico es que vayas al nivel medio o alto en función de lo que pienses, ¿no? Y si sabes que es información básica, pues entonces te podrás quedar en el nivel básico. Esto es así porque, bueno, al final esto se calcula con una herramienta que se llama INES, a la cual el sector privado no tiene acceso, solamente es el sector público, los ayuntamientos, diputaciones, ministerios, etcétera, empresas públicas, tienen acceso para calcular esa criticidad. Luego, otra particularidad es que hay requisitos en el esquema nacional que son estrictamente para las administraciones públicas. Por ejemplo, dicen, pues tienes que utilizar tecnología certificada en el catálogo de productos de la administración. Bueno, obviamente eso una empresa privada no tiene por qué cumplirlo, ¿no? O tiene que utilizar, pues yo qué sé, Lucía para el reporting de incidentes. Claro, eso para la administración pública sí, pero para una empresa privada pues no tiene ese nivel de obligatoriedad, ¿no? Pero bueno, eso simplemente para que lo sepáis porque en algunos momentos genera algunas dudas. Ya hemos comentado que es necesario para prestar servicios al sector público. De hecho, es curioso porque si miráis en la página del CCN vais a ver que hay más empresas privadas que públicas certificadas ahora mismo, ¿no? Y eso es porque, bueno, al final la empresa privada quiere dar servicios a la administración pública y sabe que tiene que certificarse y la administración pública, pues bueno, pues lo va haciendo en la medida de sus posibilidades y que si los presupuestos se lo permiten. Entonces van a otro ritmo, digamos, ¿no? Y por último, pues lo que ya hemos comentado al principio, que no se certifica el servicio en sí, sino los sistemas que dan soporte al servicio, ¿vale? Eso también es relevante porque la certificación de servicios y productos va vía ese catálogo de productos que comentaba anteriormente. ¿Cuál es otra particularidad a la que se enfrentan los proveedores de servicios? Que es un poco la especialidad del Insecurity. Digamos que nuestra especialidad como agencia de certificación no es tanto las administraciones públicas, sino los proveedores de servicios. Es un poco nuestro... No es porque haya más, que podría sonar a eso, sino porque, bueno, pues nuestra tradición y ahora a otra cosa que nos dedicamos, que lo voy a contar en un segundo, hace que nos dirijamos más a prestadores de servicios, ¿no? Al final, lo que nosotros hemos visto es que pues bueno, las organizaciones tienen que enfrentarse a diferentes marcos normativos y cumplir con diferentes estándares, ¿no? Pues ahora estábamos hablando de la certificación del NS. En España, en breve, vamos a tener también una certificación para proveedores para infraestructuras críticas, para operadores de infraestructuras críticas. Nosotros, como Lead Security, aparte de la certificación en el NS, tenemos nuestra propia calificación de seguridad. Es decir, al final existen muchas normativas, muchas de las cuales tienen muchos elementos en común, ¿vale? Esto al final lo que hace es que si quisiéramos certificarnos en varias cosas, lo que no tiene mucho sentido es que se hagan procesos independientes. Es decir, quiero certificarme en el NS, hago un proceso de auditoría. Quiero, por ejemplo, tener la calificación de Lead Security, hago otro proceso. Tengo la certificación de, me da igual, SGSI, hago otro proceso. Esto al final es digamos, nosotros lo vemos como un desperdicio de recursos y un uso muy poco eficiente de los recursos. Nuestra apuesta es hacer un único proceso que conlleve a dos productos, a dos o a N, ¿vale? Hemos tenido casos de compañías que han tenido 4 y 5 sellos, por así decirlo, al final de un proceso, ¿no? Y es que se puedan compartir esos procesos de auditoría porque siempre se va a dar la fórmula que ponemos aquí, ¿no? Que el esfuerzo
para individual va a ser menor que el esfuerzo conjunto, aunque el esfuerzo conjunto sea mayor que cualquiera de los esfuerzos individuales, ¿no? Por eso nosotros, nuestra apuesta como certificadores es, digamos, apostar por procesos conjuntos. En este caso, pues poniendo un ejemplo claro, que la certificación del NS más la calificación del Lead Security, que te permite dirigirte, por un lado, la certificación al sector público nacional y por otro lado la calificación al sector privado internacional, se pueden hacer dentro de un mismo proceso de auditoría, ¿no? Esto al final tiene sus ventajas, porque inviertes mucho menos, ¿no? Para que sepáis simplemente un poco en qué consiste la calificación de Lead Security, es, digamos, igual que las agencias de calificación crediticia, pero orientada a las medidas de ciberseguridad. En función del nivel de seguridad que tienes implementado en un servicio, se te otorga un nivel que va desde el D a la Plus, es muy sencillito, y se te da un sello con el nivel obtenido. Y finalmente, una vez que estás calificado, pues entras en un proceso de supervisión continua durante el año que tiene de validez esta calificación, ¿no? Entonces, como os decía, y con esto ya termino, la certificación del NS es una certificación que implica tener implementadas las medidas de seguridad en función del nivel que tienes que certificarte, perdón. Esa certificación es necesaria para trabajar con el sector público y nuestra apuesta como, digamos, especialistas en proveedores de servicios es poder llevar a cabo esa certificación con otros procesos, como puede ser en este caso la calificación que emitimos nosotros, que además de permitirte trabajar con el sector público, pues te permite trabajar con el sector privado a nivel internacional y eso hacerlo dentro de un único proceso. Y por mi parte sería todo. Espero no haberme alargado mucho y si acaso luego seguimos con las preguntas. Domingo Gaitero, CEO y fundador de Proceso Social. Hola Domingo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Daniel. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a todas las personas que nos estáis escuchando, sobre todo a los que nos escucháis desde Latinoamérica, que habéis madrugado para ello. Y asimismo también agradecer a R2 Sistemas, bueno, pues siempre la posibilidad que nos da de participar y compartir nuestras experiencias con ellos en estos webinars. Bueno, el tema de hoy, como bien dice aquí el título, voy a tratar de contaros más que estrategias para adecuarse, más consejos prácticos que en nuestra experiencia hemos tenido a la hora de implementar en empresas el Esquema Nacional de Seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, antes de empezar a contar o de dar esos consejos y de dar paso a la presentación, sí quiero hacer una reflexión inicial y es que, bueno, como muy bien ha dicho antes Antonio, el esquema nacional se centra sobre sistemas de información, no sobre sistemas de gestión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay una matización muy importante, que es el punto de partida. Cuando una organización se va a certificar o empieza el proceso para crear sus medidas técnicas y certificarse, que ahora veremos más en detalle, da lo mismo que sea una empresa privada, que sea una empresa pública y que dentro de la empresa pública me da lo mismo que sea un ayuntamiento pequeño que un ministerio. Esto es importante porque el contenido del esquema nacional lo marca, como antes nos ha referenciado Antonio, a través de la herramienta Inés, nos la marca la propia herramienta que nos indica si las medidas que nosotros vamos a necesitar van a ser de tipo básico, de tipo mediano o de tipo alto. Entonces, una vez que tenemos identificado eso, a mí me da exactamente lo mismo que esto sea un ayuntamiento con 3 personas que un ministerio con un departamento de informática de 200 o una empresa privada con 1000 empleados o con 4. ¿Vale? Entonces, en este caso, el tamaño no importa, porque las medidas que nosotros tenemos que implementar DNS van a ser absolutamente las mismas. Eso nos va a demarcar notablemente que un proyecto se puede hacer, podéis oír, oye, pues hemos escuchado que en una organización se ha implementado esto en una semana o en 3 meses. Y no, pues oye, en mi organización lo hicieron en 2 años. Bueno, pues aquí hay dos referentes importantes.
el volumen que esta empresa tenga de gente y luego también, indudablemente, el punto de partida. Hay empresas que tienen muchas cosas ya realizadas, hay empresas que a lo mejor están certificadas en la 27.000 y hay empresas que empiezan de cero. Entonces, una vez tenidas en cuenta esa observación, ¿qué consideraciones de partida quiero daros a nivel, repito, de un consejo basado no en un gran conocimiento, porque yo no tengo un gran conocimiento, pero sí en una gran experiencia a la hora de implementar este tipo de sistemas? Bueno, lo primero es que un error que me encuentro muy a menudo es que cuando se habla de seguridad en la organización parece que esto es una cosa de los informáticos. No. La seguridad es una responsabilidad de todos, del informático, del abogado, del técnico, del de marketing, del administrativo, del conserje, de la secretaria, del secretario, del alcalde, del concejal. Todos los miembros de esa organización forman parte y tienen una implicación a nivel interno, integral y continuo de este tema. No nos vale de nada que el departamento de informática, que los informáticos nos implanten la seguridad. Y desde luego tenemos que tener claro que estamos hablando de seguridad de la información y la información es de todos. Otra cosa es que el informático se encargue de configurar la máquina o el firewall o la tablet y otra cosa es que yo, como trabajador y miembro de esa organización, tenga responsabilidades. Otro tema importante que ya hemos comentado es que el NS se realiza sobre un sistema de información. La 27.000 se hace sobre un sistema de gestión. Esto no significa ni que sea mejor ni que sea peor, sino que los alcances son distintos. Entonces, nos podemos encontrar, y a mí me ha ocurrido, sobre todo al principio, cuando no tenía la experiencia que hoy en día tengo del NS, de decir, oye, pues si hemos implementado una 27.000, el NS es un poquito más. No, aquí ocurre... os voy a poner un ejemplo muy vulgar, como cuando tienes el segundo hijo. Tú dices, tengo un hijo, ahora tengo 2 hijos, pues tengo el doble de trabajo. No, tu segundo hijo nunca es el doble, es exponencial. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Si yo tengo la 27.000, el NS no es el doble que la 27.000, es exponencial, porque me requiere otro nivel de detalle, me requiere otro nivel de implementación, me requiere otro nivel. Obviamente, el tener una 27.000 bien implementada, pues a lo mejor es un 70% o un 80% del NS. Eso sí es cierto, pero desde luego no es un 100%. Otra cosa importante es que tenemos que quitarnos el mito este de que la seguridad 100% existe. Me da lo mismo tener el NS, tener el nivel alto, tener el nivel medio. La seguridad 100% nunca va a existir. Diariamente aparecen nuevos virus, aparecen nuevos ataques, aparece nueva tecnología, cambian las comunicaciones y además, como estamos viendo en los últimos años, la evolución de esta tecnología es brutal, ¿vale? Entonces, no hemos implementado una cosa y nos aparece el blockchain, no hemos implementado el blockchain y nos aparece la inteligencia artificial, nos aparecen los wearables. Entonces, aquí podemos lamentarnos y podemos decir y quejarnos y tal y todo ese tipo de cosas, o también podemos actuar. Entonces, esta actuación tiene que ver bastante con una buena gestión de riesgos. Para mí, la gestión de riesgos es uno de los pilares de cualquier implementación. La gestión de riesgos me va a permitir a que yo determine, por un lado, la probabilidad y, por otro, el impacto o las consecuencias que va a tener pues, esa incidencia que no tengo cubierta o que se ha producido. Entonces, no es lo mismo que yo no sepa lo que me ocurre o por qué me ocurre, a que yo pueda analizar previamente lo que me puede ocurrir y que tome esas medidas o no las tome y sea consecuente con esas decisiones. Y otra piedra angular para mí, y que recomiendo sobre todo para las empresas que van a empezar de cero, es el enfoque orientado a la mejora continua. Históricamente, las auditorías siempre van orientadas a la no conformidad. Parece que va a venir el auditor a encontrarnos los fallos, lo que no hacemos, ¿vale? Un fallo o una incidencia no debe ser un problema, es un regalo, porque gracias a identificarnos los fallos y gracias a identificarnos las incidencias podemos mejorar. Si nosotros tenemos todo bien y no tenemos ningún problema, no vamos a mejorar nunca. Nos vamos a estancar y luego nos vendrán los palos. Entonces, es muy importante
el que yo, independientemente, cuando voy a hacer este tipo de cosas, voy a implementar este tipo de sistemas, sea consecuente con mi tamaño y en vez de ponerme unos resultados aquí rapidísimo, esto lo voy a conseguir en una semana, esto lo tengo que conseguir en 2 semanas, ¿vale? Pues que sea capaz de tener un enfoque de mejora continua y realizar diferentes iteraciones. Esa agilidad organizacional de la que tanto se habla, pues precisamente se demuestra con la implementación de la mejora continua. Yo aquí, por gastar una broma, veréis que en el esquema nacional casi todas las herramientas que se utilizan son nombres de mujer. Pilar, Inés, Lucía, Sofía, hay una serie de nombres y tal. Bueno, pues yo aquí voy a terminar patentando una que se llama Lourdes, ¿vale? Porque, claro, cuando alguien me viene y me dice, oye, es que necesito tener el esquema nacional en 2 semanas porque me presenta un pliego, bueno, pues lo que quiero dejar claro es que la herramienta Lourdes no existe, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema nacional, bueno, ni una 27.000 ni ningún sistema de estos se puede montar en una semana porque lo necesitamos para dentro de poco. Entonces, gestión de riesgos y mejora continua va a ser muy, muy interesante que lo tengamos en cuenta. Bien, ¿qué enfoque debemos de dar cuando vamos a acometer este proyecto? Bueno, pues aquí vuelvo a lo mismo. Vamos a la tradicional, a lo de siempre, al PDCA, al Plan, Do, Check, Act, que nos sirve perfectamente. Nosotros empezaremos haciendo una adecuación del NS, realizaremos la implantación de ese plan con las medidas de seguridad correspondientes, veremos y chequearemos la conformidad con el NS y a continuación de esas no conformidades o de esas oportunidades de mejora o de esas incidencias, estableceremos un plan de mejora y evaluación continua que nos permita ir mejorando e ir creciendo el resto de nuestro tiempo. Entonces, vamos a ver en detalle cada una de estas letras, pero sobre todo voy a hacer foco en la primera, en el plan, porque es donde desde mi experiencia me he encontrado a la gente más atorada, no sabe si meterse, no sabe qué tiene que hacer, no lo tiene muy claro. Entonces, el plan de adecuación empieza porque efectivamente planifiquemos qué es lo que vamos a hacer y quién lo va a hacer, tengamos nuestro pequeño plan de proyecto, ¿vale? Siempre en todas las acciones os voy a indicar, como podéis ver en la transparencia, que debajo indica la guía que está disponible y que os podéis descargar de la página del CCN para comentar y aprender o escuchar opiniones de cómo se puede hacer. Una vez que yo tengo esa planificación, lo primero que tenemos que tener es definida esta política y quiénes son las personas, la organización y los roles de las personas que van a participar. Aquí es donde tenemos el mayor problema. ¿Por qué? Porque, bueno, pues cuando nosotros leemos el NS nos habla del comité de seguridad compuesto por un responsable de seguridad, que es quien marca la estrategia, un responsable de sistemas, que es quien se encarga de la operativa, puede haber un encargado de las comunicaciones y nos habla de una pequeña estructura. Habrá organizaciones que las puedan tener, pero hay otras organizaciones, yo he estado en ayuntamientos en que casi el alcalde es el que hace todo, ¿de acuerdo? O empresas muy pequeñas, pymes, que están haciendo productos para la administración, están desarrollando apps o están desarrollando otro tipo de cosas y son 5 en la organización. Entonces, no pueden crear ese tipo de cosas. Entonces, es importante que tengamos definido la política, o sea, para qué hacemos todo este tipo de cosas y qué es lo que nos va a arreglar. Y bueno, pues yo en los roles, yo siempre recomiendo lo siguiente, que tiene que haber una persona que tome decisiones, tiene que haber una segunda persona que sepa y tiene que haber otro que trabaje. Ojo, si tengo en una organización el que toma las decisiones, es el que sabe y es el que trabaja, por favor, despedirle, porque esa organización nunca tendrá un sistema de calidad o un sistema de seguridad. No podremos implementar un sistema de seguridad en una organización donde hay un imprescindible y donde dependemos de una persona, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, nosotros nos crearemos nuestro modelo de organización y en algún sitio pues habrá alguien que tendrá que hacer 2 funciones, en otro habrá otro que podrá hacer una función. Ya veremos cómo se puede, cada organización tendrá ahí su propia solución. Siguiente tema que tenemos que hacer, oye, pues determinar efectivamente la categoría de nuestro sistema. Si nosotros tenemos que ir al medio, al alto, ¿vale? Entonces ahí Inés nos puede ayudar. Y una cosa importante que tenemos que hacer, el inventario de la información.
Si nosotros vamos a poner un sistema de seguridad, pues lo que tenemos que identificar es qué vamos a defender, ¿de acuerdo? Entonces, el inventario de información se refiere al hardware, se refiere al software, se refiere a los soportes, se refiere a las comunicaciones, a las instalaciones, a las personas, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de cosas deberán de estar inventariadas. Ahora que aparece el RGPD y que todo el mundo está preocupado y está haciendo ahí otro tipo de cosas, pues si yo tengo todos mis tratamientos identificados, pues pueden formar parte de ese inventario. Ese inventario, si además tiene clasificado la importancia o la criticidad en base a las características o las dimensiones de la seguridad, la disponibilidad, la autenticidad, la confidencialidad, etcétera, me va a permitir a continuación elaborar un correcto análisis de riesgos, ¿vale? Entonces, yo por un lado tendré la identificación de los activos, pero también tendré las diferentes amenazas o vulnerabilidades que se puedan producir del negocio o del entorno, ¿vale? Entonces, en el entorno de la administración, en el sector de la administración, la metodología Magerit es una metodología perfectamente implementada y con años y con experiencia y que yo recomiendo utilizar. Y hay una herramienta que es Pilar, ¿vale? Que es una herramienta que prácticamente todas las administraciones tienen. Si la empresa es privada, Magerit le puede ayudar y le va a interesar bastante, yo la recomiendo. Y bueno, existe el Pilar para las empresas privadas, para las empresas que no son del sector. Pues si lo pueden utilizar, utilícenlo, y si no, hagan su análisis de riesgos. Siguiente tema también importante, y digamos que el inventario y el análisis de riesgos ahora se complementa con la declaración de aplicabilidad, que también hay personas que conocen como SOA. Bueno, pues es el documento en el que, en base a los activos que nosotros tenemos, la importancia que tienen y cómo los tenemos de implementados con mayor o menor riesgo, pues diremos si son aplicables o si no son aplicables. Y aquí conseguiremos nuestro informe de insuficiencias, que es un simple gap análisis. Saber qué es lo que tenemos implementado y podemos pasar a proceso de certificación o saber lo que nos falta, ¿vale? Entonces, todo eso que nos falta será este plan de adecuación. Nosotros hemos identificado nuestra política, hemos descrito la organización que vamos a tener respecto a la seguridad, tenemos nuestro inventario, hemos determinado que el sistema foco de esa certificación es alto, medio, bajo, hemos hecho el análisis de riesgos, hemos declarado el SOA y tenemos la situación, ese gap análisis de las cosas que nos faltan. Entonces, es el momento en el que nosotros ya pasamos a la siguiente acción, al DO, que a mí me gusta más llamarlo trabajar. Revisaremos ese plan y, de acuerdo al esquema nacional, tendremos que ver medidas relacionadas con la organización, tendremos que ver medidas relacionadas con la parte operacional, que tiene que ver mucho con la seguridad física de la organización, y las medidas de protección, que tiene que ver más con la seguridad lógica y legal de la organización. Esas medidas, bueno, pues las iremos detallando, iremos confirmando su implementación, su documentación, su difusión, etcétera, etcétera, ¿vale? Cuando nosotros hayamos realizado este plan de adecuación, que podremos hacer de manera incremental, podremos hacer en una primera ronda el marco organizativo, en otra segunda el marco operacional, en otra, no sé, o sea, hay cada organización encontrará su ciclo de mejora adecuado. Es cuando pasamos a la parte del check. Las auditorías son obligatorias cada 2 años, ¿vale? Para una vez realizada esa auditoría, pues oye, se alcanza la conformidad en base al resultado, en base a si eres sector público o eres una empresa privada, y a partir de ahí, bueno, pues para la categoría básica te dan tu sello y para la media o alta te dan el otro. Para la categoría básica se puede hacer una autoevaluación de conformidad, pero siempre es recomendable una auditoría formal. Nos tenemos que quitar el miedo a las auditorías, ¿vale? Las auditorías tenemos que pensar en ellas como cuando para nuestra salud nos hacemos un análisis de sangre, ¿de acuerdo? Si un médico nos dijera, yo creo que está usted bien o está usted mal, pues no nos fiaríamos, diríamos, oye, voy a hacerme un análisis para ver si tengo el colesterol o tengo... Pues aquí ocurre lo mismo. Yo necesito una auditoría para identificar qué es lo que tengo bien y qué es lo que tengo mal. Y si la auditoría me la hace alguien externo a mi organización, será mejor, porque si yo he definido la seguridad, si yo he implementado todo esto,
pues probablemente mi auditoría va a ser muy condescendiente. ¿Cuál es la última parte que nos queda? Pues la parte de actuación, que son las tareas de seguimiento y que realmente esta es la verdadera implementación, ¿vale? Cuando nosotros estamos ya empezando en el día a día. Aquí, si se dan cuenta, he puesto aquí abajo, además de las guías que propone el CCN, normas. ¿Por qué? Pues porque tanto la 27 como la 31 como la 22 pues son normas que pueden enriquecer bastante el esquema nacional. Enriquecer. Las tareas de mejora pues será implementar y tener planificada ese tipo de cosas y el ciclo Deming, ¿de acuerdo? Entonces ¿y esto cuánto dura? Pues toda la vida, porque el compromiso con la mejora, o sea, aquí no me vale decir, oye, vamos a certificarnos y vamos a hacerlo este año para sacar esta oferta. No, probablemente yo a lo mejor obtenga el sello, pero una cosa que hay que recordar es que en las renovaciones el sello también se puede quitar, no es para toda la vida el sello, ¿vale? Entonces, para terminar, en definitiva, lo que el esquema nacional nos da es la estructuración, saber quién tiene que hacer las cosas y tener un mapa. Y aquí, y ya le voy a dejar paso a Jorge para que nos lo explique, aquí es donde realmente yo, como consultor, encuentro el valor brutal que nos da DocuO. DocuO no solamente nos permite estructurar y documentar, que eso hay muchas herramientas que lo hacen, sino que la funcionalidad del workflow es lo que nos hace indispensable para una organización la utilización de esta herramienta. Yo no solamente voy a tener los documentos, sino que voy a tener los flujos de esos documentos dentro de la organización. Desde luego, para la propia organización saben perfectamente quién tiene que hacer las cosas, que es una asignatura pendiente en muchos sitios, y para el auditor va a ser fantástico porque guarda toda la trazabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, todo ese workflow nos va a dotar de un mapa en el cual nosotros vamos a saber cómo funciona y cómo me puede afectar a mí, dependiendo del sitio, del sector, del sistema de información, del departamento tal, qué medidas y qué otras medidas me pueden afectar o no me pueden afectar. Ojo, aquí abajo pongo un recordatorio personal. Todos nosotros trabajamos. Es muy importante que cuando pensamos esas políticas y esas medidas técnicas, primero las pensemos, luego podemos escribir el procedimiento o dibujarlo. Yo soy muy partidario de la gestión visual. Creo que ahora estamos en un momento en que en un documento, un gráfico, lo vemos en un minuto y lo comprendemos. Si nos tenemos que leer 20 páginas por 160 medidas, nos vamos a leer 200 páginas. ¿De acuerdo? Entonces, recomiendo la utilización de gráficos para este tema. Y luego importante es que lo compartamos, ¿vale? Si yo me pongo a trabajar en base a lo que he pensado, pero que no he escrito en ningún sitio ni lo he compartido, si yo lo he pensado, pero he escrito otra cosa, y que esto nos gusta mucho, digo cómo hacer las cosas, pero luego las hago de otra manera, ¿vale? Y sobre todo, fundamental, si no las he compartido, bueno, pues probablemente cuando llegue la hora de verificar o de auditar, pues nos vamos a encontrar con ese problema de que, oye, esto no lo tenemos o nos falta este tipo de cosas o a mí no me lo habían contado. Entonces, por mi parte nada más, recomendar absolutamente a las empresas que no tengan ninguna cosa, que empiecen, o sea, que no se pongan el objetivo, oye, voy a coger el NS y me voy a certificar en 2 meses. No, empezar a hacerlo, empezar a leerlo, a formarlo, haceros socios de INCIBE, recibir información, saber cómo está el tema, porque hoy en día me sería muy difícil identificar un negocio, un trabajo que no dependa de las tecnologías de la información. Entonces, por mi parte, nada más. Volver a agradeceros el tiempo que habéis dedicado para escucharme y nada, nos vemos al final del webinar para resolver las dudas que tengáis. Muchas gracias. Muchas gracias, Domingo. Perfecto. Para intentar que no me pase lo mismo que a Domingo con la presentación, ¿podéis confirmar si veis mi pantalla? Sí. Estamos viendo Vale, tu rato. y vamos hacia adelante y hacia atrás y todo se ve bien, ¿verdad? Sí. Vale, ok, perfecto. Bueno, pues nada, agradecer por supuesto a Antonio y a Domingo el resumen que han hecho tanto del concepto del LNS, en qué consiste y quién lo necesita, como los consejos que bueno, cualquier organización que se tenga que certificar en el LNS debe seguir, que para nosotros no es que hayan sido válidos, es que han sido críticos
pues solo quedo yo que, bueno, pues en este caso voy a contaros nuestra experiencia en cómo certificamos R2DOCO en el Esquema Nacional de Seguridad. Es un proyecto que comenzó antes del verano, lo identificamos a primeros de año y lo lanzamos aproximadamente en marzo, abril, y la verdad es que tengo que decir que, bueno, que ha sido bastante más duro de lo que pensábamos. Casi diría que ha sido un pequeño baño de realidad, y el motivo está en lo que ha contado Antonio al principio. Nosotros veníamos o sea, nos consideramos bastante competentes en seguridad porque llevamos alojando datos de clientes desde 2002, que ya ha llovido desde entonces, ¿no? Y el equipo técnico y organizativo que tengo, soy consciente de que tienen competencias técnicas y metodología interna en la organización para gestionar la seguridad de la información, y estamos certificados en la ISO 27001. Entonces, de algún modo creo que nos confiamos un poco cuando apareció el tema del NS, lo demandaron algunos de los clientes potenciales o actuales que teníamos, y decidimos abordarlo. Y dijimos, bueno, esto va a ser, al fin y al cabo, una 27001 con esteroides, ¿no? Y ya está, ¿no? Vamos a intentar que creemos que no será tanto el diferencial, pero la cosa, pues no fue así. El motivo fundamental es que, como ha explicado Antonio, básicamente aquí lo que se certifica son los sistemas de información de un producto, de un servicio. Y entonces, tú, al certificarte en una 27001, estás certificando un sistema de gestión, y al certificarte en el Esquema Nacional de Seguridad, estás certificando una herramienta, es decir, estás certificando un producto acabado y en producción, con lo cual todos los requerimientos, los controles, se validan y se comprueban de una manera sencilla, cumple o no cumple, ¿no? Hay una lista enorme. Cuando vimos la lista de todos los controles que había que pasar para el esquema nacional y el nivel de detalle que tenían, pues nos dimos cuenta de que aquello no iba a ser tan fácil como creíamos, ¿no? Entonces, bueno, os voy a contar un poco cómo lo planteamos nosotros. Como ya estábamos certificados en la ISO 27001, nosotros habíamos creado en nuestro R2DOCO una serie de categorías de datos y procesos, documentos y procesos, que daban soporte a nuestro sistema de gestión de la seguridad. Básicamente teníamos los dominios, objetivos de control, controles de la norma 27001, y luego las políticas de seguridad, las no conformidades y las acciones correctivas. Las teníamos, todo esto son categorías R2DOCO que teníamos en nuestro sistema. Y bueno, teníamos un primer enfoque de riesgos técnicos que lo derivamos de los controles, con unas medidas para esos riesgos técnicos, y luego añadimos otros riesgos organizativos que tenían que ver con el enfoque más clásico y el que pide la norma, tanto la 27001 como el esquema, de un enfoque de riesgos más amplio, ¿no? Lo que hicimos para adecuar nuestra implementación, nuestro sistema de gestión a la 27000, dijimos, bueno, como hay documentos emitidos por el propio CCN que te dicen qué es lo que tienes que hacer si ya tienes una 27000, pues intentamos no trabajar dos veces. Y al nivel de control, digamos que si tenemos una serie de controles que son lo que tienes que cumplir para certificarte de la 27, pues hicimos una categoría paralela que le llamamos medidas de seguridad NS, ¿de acuerdo? En la que, digamos, pusimos el equivalente a los controles de 27001, pues serían los controles ENS, que lo llamamos medidas de seguridad ENS, ¿de acuerdo? Y luego, derivadas de esas medidas de seguridad ENS, pues creamos otra nueva categoría en DOCO que se llamaba políticas y requisitos ENS, que básicamente lo que determinaban eran las políticas de seguridad internas que estaban requeridas por el NS. Entonces, nuestra idea era decir, bueno, si ya tenemos una política de seguridad interna que está adecuada a la 27000 y que cubre alguno de los puntos del NS, no tendremos que hacerla otra vez. Y si hay alguna de las políticas de seguridad que no existe o no la tenemos documentada y que solo se pide en el NS, pues la haremos en esta parte amarilla, que será solo del NS. Y creo que ese fue el primer error, ¿vale? Porque lo que nos dimos cuenta es que las políticas de seguridad que teníamos definidas para certificar el sistema de gestión se quedaban cortas con el nivel de detalle que esas mismas políticas se exigen para certificarse en el Esquema Nacional de Seguridad. Es decir, tú puedes tener una política que te diga, nuestra política es cambiar las contraseñas cada X tiempo en estos sistemas afectados y tal, y dices, bueno, pues documentas un poco esa política. En el esquema, el mismo requerimiento llega a un nivel de detalle en el que tienes que proporcionar pantallazos, evidencias de absolutamente todos los sistemas que están implicados. Es decir, no es solamente un sistema de gestión, no, es que si, por ejemplo, tienes 20 sistemas que utilicen contraseñas y solo hay uno de ellos
que no admita, por ejemplo, restringir el número de caracteres especiales mínimo o que no permita configurar la obligatoriedad de cambio en un ratio semanal en vez de mensual, pues a lo mejor con que uno solo de ellos no lo haga, lo tienes que contemplar específicamente en la política porque puede pasar o no pasar el Esquema Nacional de Seguridad. Entonces nos dimos cuenta de que nuestras políticas de 27.001 se quedaban pequeñas para el esquema y esto nos obligó básicamente a repasarlas todas, a volver a implementarlas y a, digamos, expandirlas para que pudieran cumplir lo que el Esquema Nacional de Seguridad requería, ¿vale? Otras, en cambio, fueron bien, ¿vale? Lo que son los planes de contingencia, recuperación ante desastres, nuestros manuales corporativos de seguridad, la gestión de incidencias, pues bueno, esas, digamos que mantuvieron el tipo y donde peor lo pasamos fue en las políticas. Todo esto que veis aquí, estos cuadros, son cada uno categorías R2 Docuo que ahora os enseñaré un poco rápidamente en la aplicación para que podáis verlas, pero no es el propósito de este webinar, sino solo que entendáis un poco qué estrategia tuvimos. Aquí os pongo algunos ejemplos de cómo hemos gestionado en R2 Docuo nosotros los controles, ¿no? Un control, para que entendáis, es un requerimiento que ya sea la 27.000 o el esquema nacional lo pide, ¿no? Entonces, el control empieza en creación. De ese control, tú digamos que pasas, o bien lo excluyes porque no te aplica, o bien lo pasas al estado pendiente de la apreciación de riesgos y ahí para ese control pues aprecias si existen riesgos o si no lo existen y si no se detectan riesgos pues das el control por superado. Entonces dices, ¿y cómo sé si un riesgo, si un control lo he superado o no lo he superado? Bueno, pues en base a sus políticas. Cada control de lo que hay que hacer, tú tienes un conjunto de políticas que se supone que dan respuesta a ese control y de esas políticas tuyas pueden derivar riesgos, pues porque, por ejemplo, si el control te pide que tú tengas una política de respaldo, pero tu política es tener una política de respaldo, por ejemplo, mensual, pues tú puedes tener el riesgo detectado de que esa política es insuficiente pues para escenarios en los que la información sensible cambie cada semana y no cada mes, ¿no? Es decir, básicamente este es un poco el funcionamiento. Luego, un riesgo en concreto, pues el proceso de riesgos lo detectamos y podemos hacer con él básicamente transferirlo, mitigarlo, asumirlo o eliminarlo, ¿no? Esto deriva también de la 27.000 y bueno, pues en nuestro sistema de gestión, cada vez que sacamos un riesgo, pues le decimos qué hacer con él, ¿no? Básicamente, siempre intentamos eliminarlo. Si no queda otro remedio, bueno, pues lo transferimos a un tercero que nos ayuda a resolverlo. Y si no queda otro remedio, entonces lo mitigamos y en último lugar lo asumimos, si no podemos reducirlo, ¿no? Luego las medidas que implementamos, bueno, pues básicamente esto es un esquema clásico de medidas adoptadas, planificadas, implementadas, se validan y 30 días después de implantarse y bueno, y llegan a válidas o a no válidas y se modifican, ¿no? Las políticas de seguridad también siguen un proceso en R2 Docuo, son documentos, pero se crean, se pasan a vigentes. Cada 365 días o cuando algo cambia pasan en revisión y luego las políticas vuelven a revisar y a volver al estado vigente otra vez. Y si tienen una fecha de caducidad, bueno, pues pasan obsoletas cuando ya no tienen sentido. Entonces, este proceso se controla en Docuo para cada política de seguridad de la organización. Las no conformidades también las controlamos con R2 Docuo. Este es el workflow que seguimos. La detectamos, definimos unas acciones correctivas, llevamos a cabo esas acciones, 30 días después de la ejecución de las acciones probamos la validez, a una persona diferente define si fueron eficaces o no y en caso de que no lo fueran, pues se definen nuevas acciones correctivas. Las incidencias de seguridad, que este sí resolvió muy bien en la auditoría, bueno, detección, evaluación, evaluación del impacto, tareas de contención primero, resolución y análisis forense de las incidencias, que es básicamente como llevamos trabajando hace muchos años y esto no tuvo mayor impedimento. Los planes de contingencia, bueno, pues los planes de recuperación ante desastres, como sabéis, pues las organizaciones que alojamos información tenemos la obligación de simularlos periódicamente para ver qué pasa si un día se rompe un servidor, pues no esperar a que se rompa de verdad, ¿no? Sino intentar simular una rotura o un problema para ver si nuestros planes de contingencia funcionan. Pues también los controlamos por Docuo, que nos avisa automáticamente de cuándo tenemos que hacer uno de esos planes y nos deja la trazabilidad y los registros de quién ha aprobado, cuándo y con qué resultados y los defectos que hemos encontrado. Y bueno, para cada ejecución sabemos si se funcionó el plan, no funcionó el plan.
etcétera. Voy a enseñaros, para que os hagáis una idea, un poco por encima, muy por encima, lo que es básicamente las categorías que tenemos. Bueno, aquí hay uno de los requerimientos del esquema nacional que tuvimos que hacer para certificarnos, que es que ahora estoy mirando mi teléfono para poner uno de estos códigos que ha llegado a mi móvil, ¿vale? Para poder acceder, que como sabéis es el doble factor de autenticación, que es una cosa que tenemos que cumplir las organizaciones certificadas en el esquema nacional, sobre todo a partir del nivel medio, ¿no? Y que supone un desafío para productos como el nuestro, en los que no tienes que implementar ese doble factor de autenticación, no solo en nuestro caso los usuarios de Redos Docuo pueden acceder a la herramienta utilizando la aplicación web, utilizando el teléfono móvil, iOS, Android o la aplicación de escritorio para Windows. Entonces tenemos que implementar esas políticas de control en todos los clientes de la herramienta y controlar a nivel de servidor, y supuso otro de los desafíos que tuvimos que abordar, ¿no? y que conseguimos superar a principio de verano. Bien, muy por encima, esta es la implementación que tenemos en Docuo internamente para la ISO 27000, y aquí podéis ver arriba lo que son, digamos, el add-on que hicimos en R2 Docuo para las políticas y requerimientos del Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, pues que básicamente describen todos los controles y específicos del esquema, y llegado el caso, bueno, pues vamos a ver uno de ejemplo. Por ejemplo, una política que deriva del esquema nacional, que es el doble factor de autenticación, en el que, bueno, pues básicamente especificamos en qué parte del proceso, desde cuándo está vigente esta política, que es una política solo del esquema, ¿vale? A qué aplica y, bueno, quiénes son los responsables, etcétera. De cada uno de estas entidades tenemos sus diferentes estados, las diferentes medidas de seguridad que han aplicado o que aplican o que no aplican y que son específicas del Esquema Nacional de Seguridad, pero como veis es básicamente un añadido a todo el grueso de nuestra gestión de 27001, que es la que define nuestro sistema de gestión de la seguridad. Claro, lo que pasa, lo que no veis aquí, es que muchísimas de todas estas entidades, como sobre todo de las políticas de seguridad, tuvieron que ser ampliadas y desarrolladas específicamente en la auditoría del NS, y la verdad es que, bueno, ahí tuvimos la inestimable ayuda primero de Proceso Social, que nos ayudó a no desmayarnos directamente y tirar la toalla, porque cuando empezamos a ver el nivel de profundidad del esquema, pues hubo un momento en el que dijimos lo mismo, nos hemos pasado el frenada, y bueno, como siempre, actuó de señor lobo y nos demostró que casi todos los problemas tienen solución si tú tienes una base sólida y crees que estás trabajando bien y tienes unos principios internos en la compañía buenos. Bueno, pues casi todo se puede resolver. Logramos sobreponernos a estas dificultades que encontramos y, bueno, finalmente pues pasar con resultado favorable el proceso de la auditoría, que como ha comentado Antonio al principio, pues terminamos muy recientemente, y pronto figuraremos en esa web del CCN en la que R2 Docuo aparecerá como un producto certificado en el Esquema Nacional de Seguridad, aunque efectivamente a los efectos ya lo estamos, pero tendremos ese reconocimiento cuando constemos en la página web. Mi consejo, o los consejos que yo daría a las personas que están pensando en certificarse, pues serían básicamente no confiarse y, sobre todo, jamás confundir una 27001 con el Esquema Nacional de Seguridad, porque requiere mucho más, hay que entender la diferencia. Yo, cuando oí hablar a los expertos de calidad de sistemas, de gestión, producto, certificación de un sistema, certificación de un producto, no lo entendí, tuve que aprenderlo por el método Milton, como yo digo, ¿no? Básicamente viéndolo delante, y bueno, realmente fue imprescindible la ayuda de Proceso Social, que nos ayudó a enfocar el cumplimiento del grado de detalle que el esquema sigue, para poder hacer frente a la certificación. Daniel, yo llego hasta aquí. Creo que ahora, si algún asistente tiene alguna pregunta o alguna aclaración, es un buen momento. Bueno, pues efectivamente, os pongo las cámaras. Si quieres, Jorge, Sí. mostrar una slide Sí, con ahora mismo. Vale, Correcto, sí. os pongo las cámaras a los panelistas. Tenemos unos minutos, ¿no, Jorge? Podemos tener hasta las 2:10. Yo, por mi parte, no hay ningún problema. Vale. Si nuestros invitados también pueden, perfecto.
Vale, Domingo y Antonio, os abro el micro y la webcam. Sí, aquí estoy, por supuesto. A los dos. Y bueno, deciros que podéis participar. Si queréis comentar alguna cosa o plantear alguna pregunta, aprovechar ahora porque luego cuando veáis el vídeo ya será tarde. Entonces podéis levantar la mano accionando el botoncito. Hay un botoncito que pone levantar mano. Entonces yo os abriría el micro. Nosotros preferenciamos todas las preguntas vía micro porque así pues nosotros no tenemos que trabajar leyéndolas y además, bueno, pues es como bastante más directo. Aprovechar, no es de corte, no se ve la webcam, o sea que tranquilo, solo se oye el micro, ¿vale? Solo se oye el audio. Levantáis la mano y yo os abro el micro. O plantearlas por el chat, como hay alguno que ya me lo está planteando y yo se la traslado a los expertos. Bueno, pues antes que nada me gustaría que me comentarais normalmente, aunque supongo que variará mucho dependiendo de las dificultades o del tipo de empresa, este periodo de certificación dura mucho, tarda mucho, se tarda mucho en tener una certificación de este tipo. No Bueno, sé si si queréis, va alguien, rompo yo pero el creo hielo. que mejor. Sí, creo que no soy yo el mejor para responder, que creo que o Antonio o Domingo pueden dar una mejor respuesta. Vale, yo creo que a diferencia de un sistema de gestión, que es un poco la referencia, yo creo que tenemos más cercana, cuando tú tienes un sistema o sea, para crear el sistema de gestión dependes un poco más de ti mismo, quiero decir, es un poco tus timings, ¿no? Lo que tú tardes en hacer las cosas. Cuando ahora quieres certificarte en el NS, pues hay un factor adicional que tienes que considerar, que es, digamos, que el nivel de exigencia lo marca el NS. No es autoexigido. Entonces, depende de lo lejos que estés del objetivo que te hayas marcado. Es decir, si estás muy básico y quieres llevar al NS nivel alto, pues estás muy lejos. A lo mejor es que tienes que hacer un proceso previo, yo qué sé, imagínate, de segmentación de redes o imagínate, de montar un CPD alternativo. Claro, es que a lo mejor estás a 2 años vista de esa certificación. Entonces, digamos que depende de dónde te encuentres, ¿vale? Es como si quieres ir de Madrid a Barcelona y me dices, ¿cuánto tardas? O sea, quiero llegar a Barcelona, ¿cuánto tardas? Bueno, pues depende de dónde salgas. Si sales de Hospitalet, pues tardas 10 minutitos, pero si sales de Madrid, pues a lo mejor tardas 4 horas. Es un poco lo que pasa con el NS. Si tienes un nivel de seguridad cercano, pues es como todas. En un par de meses se puede tener, porque simplemente al final son unos días de auditoría in situ que tardas pues, una semana, más otra semana, 2 semanas de preparar el informe, otra semana de plan de acción. En un par de meses puedes estar tranquilamente, pero si estás preparado, claro. Yo voy a añadir, claro, en mi caso el producto estrella de proceso social se llama 7 Weeks. Entonces, no es correcto que yo diga que se tarda más de 7 semanas, pero efectivamente, tal y como ha comentado Antonio, nosotros previamente en experiencias hemos hecho el diagnóstico cero que llamamos para ver el punto de partida. Ha habido empresas, como es el caso de R2, que lo conseguimos en 7 semanas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque partían de una base sólida, ¿de acuerdo? Ha habido alguna otra organización en que a lo mejor hemos tenido que ir un poquito más allá de 7 semanas y ha habido otras organizaciones que les hemos dicho que, bueno, pues que se vuelvan a poner en contacto con nosotros dentro de 1 año y medio, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante la identificación de ese punto de partida, ¿vale? Aunque parezca mentira, porque cuando hablamos de seguridad, yo por lo menos, yo no sé a ti si te ocurre, Antonio, pero que cuando vamos a foros de seguridad y tal, hay personas que nos toman como muy peliculeros, ¿vale? Pero es que hay empresas que todavía no tienen antivirus implementados. Hay empresas que no hacen copias de seguridad. Entonces, pues hay empresas que la verdad, o sea, yo al final terminaré patentando la herramienta esta que la denominaré Lourdes. O sea, a mí una empresa que no tiene un antivirus o que no hace una copia de seguridad o que no, pues es que no sé cuándo podrá obtener el NS o cualquier otro sistema. Sin embargo, hay otras organizaciones que efectivamente lo tienen puesto mejor, peor, más documentado. Oye, pues con esas empresas y
con la gestión, porque antes Jorge nos ha echado un piropo diciéndonos que, oye, que claro, con nuestra ayuda, pero bueno, a mí también me gustaría que todos los clientes tuvieran un líder como es el caso de R2, ¿vale? Que tira del carro. Entonces, el liderazgo en estos proyectos para mí es fundamental. Pero me quedo, para que no sean los 7 weeks, para que no parezca que estoy hablando de 7 weeks, me quedo con los 2 meses de Antonio, con 2 meses. Luego la actualización, digamos, porque una vez que tú consigues el certificado, como habéis explicado por ahí, ¿no? Jorge en la demo un poco que ha hecho, luego hay que hacer un mantenimiento, por así decirlo, ¿no? Pues hacer revisiones, tal. ¿Eso cómo funciona? ¿Se queda el software funcionando y ya el cliente puede hacerlo él solo o no? ¿Vosotros seguís ayudando? Bueno, me alegro que hagas este comentario, ¿vale? Cuando a mí un cliente me viene y me dice que se quiere certificar, yo siempre les digo que la implementación, o sea, fijaros lo que voy a decir, ¿eh? Obtener la certificación es la parte fácil del proyecto, ya sea en 8 semanas, en 7 o en 3 meses. Realmente, cuando empieza de verdad el tema, es con el mantenimiento de esa implementación. Entonces, evidentemente, si tú todo esto lo tienes metido en una herramienta como R2, como es Dokuo, perdón, en el que hay un workflow, en el que hay una serie de cosas, en el que está metido todo, está todo centralizado, bueno, pues ese mantenimiento le puede hacer perfectamente la empresa, aunque siempre es recomendable que las auditorías internas te las haga alguien que no es de dentro y, por supuesto, las revisiones que sean externas, ¿vale? Y, sin embargo, hay otro tipo de organizaciones, porque ahora esto también te permite que tú puedas tener un mantenimiento del sistema con alguien que no sea interno de la empresa, sino que tengas un elemento externo que te pueda mantener. Entonces, ahí va dependiendo del liderazgo que tenga la empresa. Si una empresa ha conseguido el sello y dice, oye, pues vente por aquí 2 veces al año, pues ya está demostrando un poco todo. Hay otras empresas que te dicen, oye, me interesa tenerte aquí para ayudarnos a mantener, porque todo esto es como las plantas, hay que regarlas. O sea, un sistema de estos hay que regarlo. Entonces, bueno, pues las empresas, una vez que han conseguido la certificación, se ponen a trabajar en su día a día y, bueno, pues muchas veces se olvidan del aseguramiento, del control. Entonces, bueno, pues necesitan esa mosca que esté ahí picoteando y recordándoles el tema. El software entiendo que, por ejemplo, Domingo, que tú que eres partner de R2, tienes ya personalizado el software para esta certificación y entiendo que eso facilita también tanto a nivel de rapidez en la implementación como Claro. también de coste, ¿no? Porque no hay que ponerse a personalizar el software para cada una de los clientes, ¿no? Eso entiendo también, Jorge, que es una ventaja, ¿no? El poder personalizar el software de una forma estándar, por así decirlo, para los diferentes clientes de este tipo de certificaciones. Bueno, sí. A ver, como saben muchos de los que nos están oyendo, R2Docu es un gestor de documentos y de flujos de trabajo que cuando tú lo contratas está vacío. Es decir, o sea, no tiene ningún flujo configurado ni ningún proceso parametrizado. Entonces, luego sí que disponemos de algunos, vamos a decir, de alguna biblioteca de procesos básicos, pero para algo tan complejo y tan digamos, con tanto alcance como puede ser una certificación 7001 o 9000, pues normalmente lo primero es que yo desconfío de los programas. No creo, en mi experiencia en seguridad de la información, yo no creo que un programa, que exista un programa cerrado para gestionar la 27001 o el Esquema Nacional de Seguridad. Para mí, lo que existe es un punto de partida. Cuando Proceso Social, que por supuesto sí que tiene estas adaptaciones de R2Docu ya preparadas para, digamos, tomarlas como punto de partida para certificar cualquier norma, lo que te está haciendo es ahorrar tiempo porque ellos conocen la herramienta y bueno, te colocan ya con algunos procesos tipo. Pero quizá lo que más valor aporte del servicio que da Proceso Social o el que dan las consultoras sobre el software es que ellos luego van a trabajar contigo en retocar pues esta estructura que tú tienes en R2Docuo para que se adapte a tu organización. Es decir, si, no sé, aquí tengo, por ejemplo, en el caso nuestro, Domingo se encontró con que teníamos una 27001
y resulta que teníamos que aprovechar todo el trabajo posible y entonces pues cogió las categorías que teníamos y nos recomendó hacerlo en lo que es la diferencia de lo que no había en la 27 con el esquema, pero a lo mejor va a otros clientes que no tienen la 27.000 y les utiliza procesos específicos. O, por ejemplo, en cualquiera de estos procesos que hemos visto aquí, en el que, por ejemplo, uno bastante típico, ¿no?, de acciones implantadas y de la validez, pues hay organizaciones en las que la validez se comprueba en 2 pasos. Y entonces, pues aquí hace falta un estado más o avisar. Entonces, digamos que lo que hace la experiencia que tú vives cuando una consultora que utiliza R2Docuo como herramienta va a ayudarte, es que, digamos, pueden traer debajo del brazo algunas categorías o algunas configuraciones del programa ya listas para usar, pero la gracia del asunto es que esto se personaliza como tú trabajas. Es que si no, sería ridículo pensar que una organización de 10 personas va a trabajar con el mismo programa que una organización de 5.000 personas, ¿no? O sea, no, ni los procesos son iguales, ni la herramienta se tiene que comportar igual. Entonces, digamos que ahí en la personalización es donde está el valor. Si no, esto acaba siendo, pues, igual que el que piense que me compro un programa para cumplir, ¿no? Y al final no es eso, porque si no ya estamos, para eso volvemos al sistema de papel que, mira, imprímeme los procedimientos y me los traes, me los copio, me los pego y ya los tengo. Pues no vale el mismo programa para todo el mundo. Hay que adaptarlo si quieres que cuando vuelvan el año que viene a auditarte o dentro de 2 años haya valido de algo. Si no, tendrás que poner todo al día. Sí, hombre, además desde el punto de vista de auditoría, yo creo que está muy bien el hecho de que pueda, o sea, para el auditor es muy cómodo si lo puede evidenciar directamente sobre la herramienta, ¿no?, que existen esos procedimientos y que se están utilizando, pues al final te da una forma fácil de auditar en el sentido de que está todo allí, ¿no? Yo creo que para eso las herramientas, pues si están bien personalizadas y bien configuradas, son una gran ayuda, que duda cabe. Sobre todo que se vea que son tuyas, ¿no?, que no es ¿no?, una CITIS, ¿no? O sea, pues alguna cosa me he comprado y un pack y se ha quedado ahí. Si se ve esa personalización, ayuda también a tener ese feeling de, oye, esta gente lo está haciendo. Sí, yo aquí quiero añadir una cosa. Jorge, ¿puedes poner la pantalla anterior donde viene la relación de las políticas? La que tenías me parece que son 2 slides más para atrás. Donde viene la pantalla de Docuo con la relación de todas las políticas. Bueno, en ese caso estaba compartiendo mi escritorio. Si quieres lo hago. Vale. Aquí. Sí, vale, esta. Sí, que no era el PowerPoint, está correcto, Claro. sí. Entonces, Daniel, yo he interpretado, o sea, independientemente de todo de que comparto lo que han contestado, pero yo te he interpretado la pregunta de la siguiente forma. Hay empresas con Docuo y sin Docuo que ofrecen los productos. Oye, yo te vendo el NS, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Te venden esta estructura, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos mucha experiencia en desarrollo de este tipo de cosas. Entonces, pues no sé, hay procesos, el proceso de auditoría. Pues el proceso de auditoría interna es igual para una empresa de 3 personas que para una empresa de 35. O sea, hay procesos que son reutilizables. Otros, evidentemente, no. Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestra estrategia, cuando un cliente me contrata, él se compra la herramienta y todas estas categorías, toda esta estructuración, nosotros no las cobramos. O sea, yo no vendo el producto NS. Yo lo que vendo es el contenido, o sea, esa personalización de la que están hablando. Pero aporto la ventaja de que cuando empiezas, el docu no está vacío, sino que sabes toda la lista de cosas que hay que hacer. Pero evidentemente, cada empresa la tiene que personalizar con sus personas, con sus equipos, con sus nombres, etcétera, etcétera. Vale, aquí hay una pregunta que voy a reformular un poco de Ana. Dice, ¿cuánto coste económico puede tener aproximadamente la implementación del NS en una empresa tipo? Yo más que esta pregunta, que a lo mejor es un tal, es ¿cómo estructuráis el coste? Es decir, ¿hay un paquete, por ejemplo, que lleva Domingo, aparte de las auditorías, digamos, y ahí va por número de, no sé, de tamaño de empresa o por... ¿Cómo estructuráis el precio de esto, de este servicio? Vamos a ver, aquí hay una cosa importante. Somos 3 empresas. O sea, de hecho, y Antonio, corrígeme si me equivoco, por ley, yo no puedo, ni yo, ni Jorge, ni Antonio, podemos presentar una oferta en la que digamos, la herramienta vale no sé cuánto, la auditoría vale no sé cuánto y la consultoría vale no sé cuántos. No,
Son independientes completamente. O sea, eso ya por ley, por ética y por sentido común no pueden hacerse. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya cada uno tenemos que contestar. Evidentemente, el DOCO tiene una serie para una empresa de 3 empleados, pues el DOCO puede costar 40 euros y para una empresa de 450 empleados, pues tiene una tarificación. En el tema de la auditoría, de la consultoría, pues ocurre lo mismo. Yo he pasado ese diagnóstico. Oye, esto lo voy a hacer en 7 semanas. Oye, pues estoy hablando de una cosa que puede oscilar, esto lo digo entre mayúsculas, oscilar entre los 12 y 15.000 euros, ¿vale? O puedo ir a una empresa que son 250 personas y que va a requerir pues más tiempo o más cosas. Y la parte de la auditoría se lo dejo a Antonio que lo conteste porque el volumen de la empresa pues influye, evidentemente. Sí, evidentemente, además, nosotros tenemos que respetar unas normas para digamos, el dimensionamiento de los trabajos para asegurar que están conforme o bueno, que no discriminamos a nadie ni demás. Entonces, para que se pueda comprobar esa no discriminación y ese trato igualitario para todo el mundo, hay una serie de parámetros que marcan la duración de la auditoría y, por tanto, el coste de la misma, ¿no? Básicamente es en función del tamaño de los sistemas que se quieren certificar. No es lo mismo alguien con un CPD que alguien con 3 CPDs o alguien que utiliza pues un mainframe, Linux y Windows o tiene Oracle tal o tiene 15 aplicaciones, pues no es lo mismo, ¿no? Pero vamos, yo os diría que al final la auditoría siempre acaba siendo en torno al 40% de lo que te cueste la consultoría, entre el 30 y el 50% de lo que te cueste la consultoría por ahí. Bueno, yo por mi parte añadir que ese momento que acaba de relatar, que es en el que tú abordas esto y te llega un cuestionario en el que te pregunta cuántos CPDs tienes, cuántos servidores tienes, cuántas estaciones de trabajo tienes, cuántos empleados, diferentes sedes, sistemas operativos distintos, aplicativos distintos que proporcionan parte del servicio. Claro, todo esto antes de decirte lo que cuesta. Pues yo creo que fue el primer momento en el que nos dimos cuenta que esto no era como una 27.000. ¿Vale? O sea, una 27.000 al fin y al cabo es, oye, ¿cuál es tu sistema de gestión? ¿Qué alcance tiene este sistema de gestión que tú mismo te has puesto y te has colocado y demás? Pero el grado de, o sea, es que el trabajo que efectúan tanto la consultora como la entidad que certifica varía muchísimo porque es que no quiero ser repetitivo, pero es que lo miran todo. O sea, lo miran todo. Todo es que si son 20 servidores, se miran los 20 servidores, se comprueban las políticas de los 20 servidores. Si tienes 7 sistemas distintos, te miran los 7 sistemas distintos. Es decir, entonces varía bastante, lógicamente, ¿no? El trabajo del consultor y, bueno, pues a lo mejor se tiene que tirar 2 días visitando CPDs o a lo mejor puede hacerlo en media jornada si es algo más pequeño, ¿no? En respecto al coste del software, bueno, pues Doco es una herramienta que tiene un rango de precios muy amplio. Para pymes pues puede costar un importe no significativo, pero si a lo mejor tiene que utilizarse por toda la organización, pues es un coste más importante. En general, la mayoría de clientes que están utilizando Docuo para sistemas de gestión utilizan Docuo para más cosas. Quiero decir, si ya están usando Docuo para sus ofertas, sus contratos, sus metodologías de desarrollo ágil o lo que sea, y también otros sistemas de calidad, bueno, pues ya lo usamos también para el LNS. Entonces, la herramienta no suele ser una parte importante del coste. Hay clientes que nos conocen por ese tipo de necesidad. Y en ese caso, bueno, pues a lo mejor empiezan con una cuota pequeña porque lo va a usar solo el departamento de calidad y luego cuando ven que la ventaja de esto es que lo utiliza la organización a nivel horizontal, pues van ampliando y es un coste más razonable. Pero lo que sí que digo es que, no sé, si la persona está diciendo, mira, ya están respondiendo todos y aquí nadie se moja, ¿no? O sea, Domingo ha dicho una cantidad. Bueno, yo, si tengo que hablar, me toca a mí, ¿no? Yo diría que una organización de tamaño mediano, pues entiendo que debería para todo el proceso, debería de estar pensando en unos 30.000 euros, básicamente, hablando así, en gran escala, y hablo de una organización mediana, ¿de acuerdo? Que no quiere decir que con ello que una pyme no se pueda certificar por mucho menos y que una gran empresa no le cueste mucho más. Pero bueno, yo sé que es que me da mucha rabia cuando alguien pregunta una cantidad de dinero y empezamos a dar vueltas y no se responde. Mira, pues ya lo he dicho yo, me habré equivocado seguro, pero es para que os hagáis una idea.
Eso es lo que te voy a decir, Jorge. Esa es una pregunta que yo tenía antes de terminar. Este proceso, por ejemplo, de certificación en NS o en cualquier otro tipo, ¿te suele traer clientes nuevos o los clientes de alguna forma normalmente ya te conocen por otro tipo de procesos? Es decir, ¿cuál es un poco el camino ahí? Sí, es una buena pregunta. O sea, la pregunta aquí es ¿por qué te certificas? O sea, la pregunta es ¿por qué te certificas? O sea, ¿qué te aporta certificarte? Bueno, en el caso del esquema es una cosa bastante distinta porque el esquema es que eso es un requerimiento. Entonces, de repente te llama una administración y te dice, oye, tu producto me gusta mucho, quiero utilizar tu producto, pero me dicen que no puedo comprarlo si no estás certificado en el esquema. Entonces, básicamente esto es un palo en la rueda. Si estás certificado te lo compro, si no estás certificado no te lo compro, ¿no? En el caso de las normas de calidad, bueno, pues, o también dices, en el caso anterior, dices, accedo a, es decir, si estoy certificado, pues ya figuro como un producto certificado y de repente me estoy abriendo una serie de puertas. El otro motivo, el más poético, es decir, bueno, si este es el listón que han puesto las administraciones públicas de la seguridad que hay que tener, y yo me considero una organización que quiero transmitir ese nivel de seguridad a mis clientes, pues bueno, es un buen argumento comercial. Entonces, yo creo que en el caso del esquema, el motivo que ocurre en el 80% de las ocasiones es el primero, que básicamente es decir, bueno, si no estamos certificados, directamente la administración no puede contratarnos. Es así. O sea, ni un ayuntamiento, ni un tal, no puede, ¿no? Es algo que además cada vez es más evidente y ahí es una cuestión simplemente de abrir o cerrar ese mercado. Y a nivel de clientes de R2 Docuo, por así decirlo, el tema de las certificaciones supone, al menos de entrada, ¿no? Porque luego has dicho que el software lo conocen y evidentemente puede hacer muchas más cosas. Pero las certificaciones pueden ser por así decirlo, una forma de daros a conocer importante dentro de lo que es la acción comercial. Desde luego, sí. O sea, a ver, R2 Docuo tiene, digamos, 4 verticales o 3 verticales que son muy claros. O sea, aunque hay empresas que lo utilizan para organizar procesos internos de cualquier tipo, atención al cliente, de todo, digamos que lo que es el cumplimiento, o sea, los sistemas de gestión de cumplimiento es un vertical en el que hay clientes que llegan a R2 Docuo porque lo consideran una herramienta para implementar sistemas de gestión de cualquier norma. El aseguramiento de la calidad, ¿de acuerdo? Que es ya no hablamos de sistemas de gestión cualquiera, sino hablamos de cumplir normas. Necesitamos implementar una norma y queremos una herramienta para llevar toda la documentación y los procesos, ¿vale? El tema de ingeniería, que son organizaciones en las que la documentación se trata de una manera muy estricta y los clientes entran porque tiene fama la herramienta de servir bien a ese sector, y también despachos de abogados o departamentos legales que también requieren un control más estricto de la documentación. Entonces, digamos que, y de los procesos. Entonces, esos 4 verticales serían los principales por los que la gente conoce Docuo, y en el caso de los 2 primeros, que son sistemas de gestión y departamentos de calidad o aseguramiento de la calidad, pues mucha gente entra conociéndonos ahí. Pero curiosamente, en los estudios que hacemos, solo un 35% de los procesos que se mueven en R2 Docuo tienen que ver de forma directa con estos 4 verticales que acabo de decir. O sea, al final R2 Docuo se acaba utilizando para muchísimas más cosas internamente porque, bueno, se automatizan procesos de oficina, se hace gestión ágil de flujos de trabajo, la herramienta aporta de otras maneras. Entonces, el punto de entrada suele ser alguno de esos 4, pero en general se vuelve, no sé, es como si alguien te pregunta para qué se usa el Excel en una empresa, ¿no? O sea, al final lo acabamos usando un poco para todo. Con Docuo pasa algo parecido. Muy bien. Oye, pues muchísimas gracias a los tres por vuestro tiempo y por vuestras explicaciones. Muy bien, gracias a vosotros. Gracias a todo el mundo por unirse. Muchas gracias a vosotros por asistir. Y a todos los asistentes, efectivamente, muchísimas gracias. Y bueno, estaros muy atentos a próximos webinars de R2 Docuo, tanto en tecnowebinars.com como en la página web y en las comunicaciones de R2. Recibiréis un link pues mañana mismo con la grabación íntegra de hoy, y además por el tema de domingo mandaremos la presentación de domingo que no hemos podido ver completa.
Muchísimas gracias a todos desde aquí, desde Venga. Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós.